El profetismo en la iglesia hoy. Desde ayer que celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista, estuve saboreando, masticando, digiriendo un tema tan caro a mi pensamiento, a mi oración, que es la dinámica propia del profetismo. Y quería compartirles algunas consideraciones. No puedo extenderme, por lo tanto no voy a poder ser preciso como me gustaría en tantas cuestiones. Y sabiendo que es un video de divulgación, me contento con unas primeras intuiciones. Quisiera este punto de partida, este contexto. El siglo VIII antes de Cristo vio aparecer un fenómeno novedoso, el profetismo. En realidad, ya había experimentado Israel la conducción, la animación de la vida del pueblo, de su vida de alianza con Dios, a través de líderes, de personajes carismáticos, animados por el Espíritu. Por ejemplo, evidentemente el mismo Moisés, los jueces o los primeros profetas que eran profetas que tenían visiones y decían algunas palabras breves, pero sobre todo eran profetas de la acción. Samuel, Elías, Eliseo. En el siglo octavo irrumpen entonces con Amós en el reino del sur, que tiene que ir a predicar al norte, y también Oseas, que es del norte, la profecía escrita. Y también allí surge Isaías, Miqueas, son los primeros grandes profetas, y luego los que conocemos, Jeremías, Ezequiel, todos los que llamamos menores. Lo propio de este movimiento es que escribían oráculos que se decían oralmente, que después los recopilaban o a veces directamente los escribían. ¿Y qué es lo propio de este fenómeno profético? La pasión por escuchar la palabra de Dios y la pasión por transmitir fielmente la verdad de la salvación. El profeta cultiva un estilo de vida orante, penitente, a veces solitario, que lo lleva a una disposición, a la búsqueda de la palabra de Dios, que muchas veces se irrumpe cuando menos lo espera. A veces tiene que esperar mucho tiempo hasta que la palabra de Dios se revele. Y luego de escucharla y recibirla, el profeta experimenta el llamado, la vocación, la misión de transmitirla fielmente. Por eso ninguno dice palabra de Isaías, palabra de Jeremías, sino que todos dicen palabra del Señor. Del Señor la recibieron y como la recibieron la comunican, la transmiten. Claro, los profetas viven una vocación desafiante. No siempre son bien recibidos, porque a veces son palabras de consuelo, de exhortación, de aliento, pero otras veces son palabras de interpelación, de denuncia de la infidelidad, de la ruptura de la alianza, de pedido de conversión, de anuncios de consecuencias negativas del pecado, pongámoslo entre comillas, castigos medicinales, castigos pedagógicos, ¿eh? Consecuencias del pecado, de la ruptura de la alianza. Claro, como diría San Pablo, la palabra de Dios es una espada de doble filo que discierne las intenciones del corazón. Y entonces los profetas muchas veces eran resistidos
perseguidos, agredidos y también violentados, asesinados. Había otros que eran los falsos profetas de la corte del rey, profetas de pago, asalariados, que no se preocupaban tanto en escuchar la palabra de Dios, sino en decir lo que el que pagaba, el rey, el señor, quien fuese, o lo que el pueblo quería escuchar. Querían dejar contentos al auditorio. Y era un pecado grave, no solo porque decían engañosamente, sino que hacían ver que ese engaño era palabra de Dios. Los profetas auténticos, los verdaderos, no la pasaron bien, los profetas vocacionales. Cuando pasó el tiempo y su profecía se confirmó, todos dijeron qué gran profeta que era. Pero a esas alturas quizás ya lo habían apedreado, asesinado, maltratado. Por eso el profetismo es una vocación incómoda para los interlocutores y martirial para los profetas. Pasión por escuchar la palabra de Dios y por transmitir fielmente la verdad de la salvación. Y entonces, con este contexto, debemos decir que la profecía sigue vigente. Decimos que Cristo es sacerdote, profeta y rey. No me voy a detener allí, no tengo tiempo. Pero en Jesucristo la iglesia es un pueblo sacerdotal, profético y real. Desde el sacerdocio común de los bautizados y también desde el sacerdocio ministerial, que no son solo diversos en grados, sino esencialmente diversos. Pero la iglesia, en el sacerdocio bautismal común y en el sacerdocio ministerial, ejerce en unión con Jesucristo este oficio profético, esta dimensión profética, junto a la sacerdotal y la real o pastoral. Con estas pequeñas coordenadas que he dado, me pregunto hoy cómo la iglesia debiera ejercer el profetismo. Durante todos los 2 milenios de historia de la iglesia peregrina hemos tenido profetas. ¿Quiénes? Bueno, yo respondería así, los santos. Varones y mujeres que escucharon la palabra de Dios, que la encarnaron de un modo transformante de la realidad, de su propia persona, de los que se acercaban a ellos, de sus comunidades, e irradiaron hacia lo amplio del mundo la gracia que habían recibido y que querían comunicar fielmente desde Dios. Esta dimensión profética a veces pasó por la caridad, otras veces pasó por la predicación. Desde diversos ángulos pastorales, acciones, carismas, se ejerció esta dimensión profética de escuchar la palabra de Dios para nuestro tiempo, transmitirla fielmente, transmitir la verdad de la salvación, para que los hombres se unan a Dios, entren en comunión y en alianza con Él, para que salgan de la ruptura o del desconocimiento hacia esa comunión de vida y amor que es salvación. Ahora bien, volvemos a insistir, ¿cómo ejercer en la dimensión profética hoy? Sería muy largo intentar hacer una respuesta exhaustiva. Hay tantísimas cuestiones de la vida de los hombres hoy que necesitan de una palabra clara, pujante, vibrante, llena de gracia de la iglesia. Una palabra y también los gestos, las acciones. Un amor transformador de la realidad.
y también la enseñanza, da razones de la fe, de la esperanza, de la caridad cristiana. Pero hay como tres grandes ítems, por así decirlo, que a mí personalmente me parece que debiéramos encarar con urgencia y también diría con perseverancia a largo plazo. Primero, la Iglesia podría ejercer la dimensión profética volviendo a anunciar contundentemente la unicidad de la salvación en Jesucristo. Jesucristo, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. No sin caridad. Evidentemente después habrá un diálogo caritativo con otras religiones, donde los hombres como a tientas buscan a Dios y Dios también se deja encontrar. Pero en el fondo sabemos que la plenitud de la revelación y la plenitud de la salvación se ofrecen en Jesucristo, en el misterio de su encarnación y de su Pascua Redentora. Por lo tanto, la Iglesia, aunque parezca incómodo y aunque sea mal visto hoy, inclusive aunque sea acusada de un discurso de odio o de la rivalidad o de ser competitiva o de creerse presuntuosa portadora de la verdad, lo cual es, no porque ella sea digna, sino porque Dios le ha comunicado la verdad de la salvación en Jesucristo. La Iglesia de nuevo tiene que volver a anunciar a todos con sabiduría, con prudencia, con caridad, que es aquí en Jesucristo. Aunque no guste, porque claro, a veces si quisiera hacer un mercado de las religiones, un poco sincretista, relativista, todo da igual. Hacete un Dios a la carta, según tu estilo, tus modos, tus gustos, tus conveniencias, que cuando te llegue el día final de tu vida te encontrarás con ese Dios a la carta en el que has creído y te has fabricado. La Iglesia tiene que volver a anunciar por verdadera caridad con los hombres, inclusive con aquellos hombres religiosos que tienen otras creencias. Por caridad tiene que anunciar proféticamente que Jesucristo es el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay otro nombre bajo el cielo en la tierra por el cual podamos alcanzar la salvación. Otra historia será de aquellos que de modo inculpable, no lo voy a explicar ahora, pero sin culpa personal, por ignorancia invencible, porque no les llegó realmente nunca en la vida el anuncio del Evangelio de Cristo, no hayan creído y Dios quiera asociarlos del modo que Él solo conoce al misterio pascual para la salvación. Pero ordinariamente el camino es el camino de la fe en Jesucristo. Y también anunciar proféticamente que esto supone la incorporación a su pueblo, a la Santa Iglesia, cumpliendo aquel mandato misionero universal. Vayan a todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la gente, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el bautismo es necesario para la salvación. Después podremos hacer algunas distinciones, precisiones, no es este el momento, pero evidentemente es necesaria la fe en Jesucristo para la salvación. Y esta fe en Jesucristo me incorpora a un pueblo, a una familia, a un pueblo de muchos pueblos, de muchas razas, de muchas lenguas, de muchos lugares, de todos los tiempos. Este pueblo es, en principio, la humanidad redimida que camina penitente hacia la gloria. Los que han escuchado el llamado en la palabra que Dios nos dirige en su Hijo y aceptando la fe, aceptando por fe a Jesucristo,
en esperanza y caridad, se hacen discípulos, viven en comunión con Él, intentan reproducir en sí mismos su imagen, porque a imagen y semejanza suya fuimos creados, y convirtiéndonos, saliendo siempre más del pecado y caminando de gracia en gracia, nos orientamos hacia el encuentro definitivo en la gloria eterna. La Iglesia, la humanidad redimida que penitente camina hacia la alianza eterna y definitiva, la salvación que es comunión con Dios. En segundo lugar, la dimensión profética de la Iglesia hoy creo que también necesita una reelaboración de la relación Iglesia-mundo. Es un tema que nos viene inquietando hace bastante. El Concilio Vaticano II se concentró bastante en esta problemática de la relación de la Iglesia con el mundo. Y si bien yo creo que ninguno de los cristianos desconoce que esta relación tiene que estar fundada en Dios, que parte de Dios y que vuelve y nos devuelve a Dios, nos orienta hacia Dios, a veces en el fragor del camino histórico encontramos quienes, enfatizando tanto el polo mundo, desean una iglesia servidora del mundo, lo cual está muy bien, en la caridad, en la continuidad de la caridad de Jesucristo, pero que a veces esa servicialidad al mundo deriva en un contemporaneizar con el mundo, en un intento de adaptarse al mundo, en un intento de querer bautizar todo y pensar que todo lo que está en el mundo puede ser asumido, integrado a la vida de la iglesia, a la vida de la fe, al proyecto de Dios. A veces allí también aparecen ideas de una gran inclusión, a costa quizás de relajar algunas pautas, por ejemplo, de la vida moral, y tantos ejemplos que ustedes conocen, ¿no? Una iglesia que se centra en el polo mundo, con buena intención para servirlo, pero que a veces, digamos, se mundaniza tanto que pierde identidad o se olvida desde dónde entabla esta relación y hacia dónde la entabla, o sea, desde Dios. Y entonces la iglesia está muy preocupada por escuchar lo que el mundo quiere, pudiendo quizás descuidar cómo Dios escucha al mundo y cómo Dios le responde al mundo. Porque la iglesia tiene que ser servidora de Dios para que el mundo se encuentre con Él, para que Dios se pueda encontrar con el mundo. Instrumento, herramienta, sacramento de salvación. Otros quizás, enfatizando el polo iglesia, están muy preocupados por la identidad, por conservarla, la tradición apostólica, la revelación, el magisterio, las costumbres, los buenos usos y costumbres, la vida moral, ascética, mística, espiritual, los tesoros de la vida de la iglesia. Y está muy bien que sea así, que la iglesia valore cuanto es porque lo ha recibido y que valore lo que hoy es, que también es fruto de todos los que nos han precedido, una gran nube de testigos, diría en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Y entonces está muy bien esto, pero a veces por preservar y generalmente con temor de que el mundo pueda ser peligroso, la realidad cultural, social, histórica pueda contagiarnos, sus errores, sus pecados, sus oscuridades, también se corre el riesgo de levantar un muro, ¿no? Para mantenerse la iglesia pura, pero entonces, ¿cómo cumple su mandato de dialogar y de transformar
al mundo invitándolo a la conversión, al encuentro con Dios, a la vida nueva de la fe que brota de la Pascua del Señor resucitado. Por eso decía que me parece que en la dimensión profética tendríamos que repensar, quizás una sutileza, lo que creo que está de fondo, pero que a veces no queda del todo explicitado, y darnos cuenta que esta relación nunca es la relación iglesia-mundo, sino que es una relación triádica, Dios, iglesia y mundo. Y entonces la iglesia, en Jesucristo, mediador, donde el misterio de Dios y del hombre están unidos en indisoluble alianza, el misterio de Jesucristo, ¿no? La persona divina y eterna del Logos, en sus dos naturalezas, divina y humana, este misterio de comunión y de alianza entre Dios y el hombre, que Jesucristo mismo es. Bueno, la iglesia también tiene que visibilizar, tiene que actuar, tiene que expresar, tiene que testimoniar en continuidad con Jesucristo su misión, su servicio, que es unir a Dios y a los hombres. Que los hombres conozcan a Dios, lo reciban, lo acepten en su corazón, vivan en alianza con Él y reciban de Dios su bendición, agradezcan su elección, vivan la salvación que es comunión con Dios que se nos ofrece. La unicidad de Jesucristo y repensar la relación iglesia-mundo para que realmente la iglesia esté sirviendo a Dios, para que el mundo se abra a la salvación que se le ofrece, que es la mejor caridad que uno puede hacer con el mundo y con cada ser humano. Unirlo a Dios, unir a la persona al Dios que quiere la comunión, que lo está buscando y que lo está llamando, es el mayor acto de amor que podemos hacer por alguien. Que tenga a Dios, que sea de Dios. Digo, estos dos ítems un poco están, digamos, hacia el ad extra de la iglesia, ¿no? Hacia su relación con el mundo, con la cultura, con los hombres, con la historia, pero ad intra, hacia adentro, la dimensión profética yo creo que hoy pasa por recuperar lo sagrado, lo trascendente. Y a ver si me explico correctamente el eje vertical. Porque a veces, digamos, me parece que por cuestiones que serían largas, básicamente la influencia de ese movimiento que se llama modernidad, que no tiene por qué ser desechado absolutamente, tampoco se ha recibido absolutamente, con discernimiento, ha llevado a la iglesia a ser un tanto antropocéntrica, nuestras comunidades muy centradas en nosotros, y entonces en las actividades que hacemos, en las cosas que nos pasan, en encontrarnos, pero a veces se ha desdibujado un poco el eje trascendental, lo vertical, lo sagrado. Por ejemplo, el culto, una celebración digna, bella, profunda del misterio de la Pascua en la Eucaristía. Una predicación, un ministerio de la predicación que realmente, ¿no?, nos lleve a la conversión, que sea docente, que enseñe la verdad que Dios quiere comunicarnos para la salvación, una predicación que nos disponga para el encuentro, que nos llame al arrepentimiento, que nos invite a adherirnos y a ser fieles y a caminar penitencialmente enamorados del Dios que nos ha elegido. La centralidad de los sacramentos y de la palabra de Dios,
y de la oración y de la vida espiritual, que se ha ido perdiendo. Estoy diciendo cosas clásicas, ¿no? Pero a veces el énfasis en la pastoral es un énfasis en la actividad, en la exterioridad, en la estrategia, en la planificación, en las urgencias, en lo que nos piden. Pero a veces hemos descuidado, me parece, este eje trascendente, vertical, la relación con Dios, de cada cristiano y de cada comunidad, para que realmente todo lo que hagamos después sea una consecuencia, una extensión de ese encuentro, de esa alianza, de esa comunión. No ocurrencias nuestras, no obras nuestras, ni reclamos ni pedidos de alguien, sino realmente una mirada teologal, contemplativa. Desde el encuentro con Dios, poder escuchar junto a Dios lo que el mundo dice, por ejemplo. ¿Cómo escucha Dios al mundo? Así como Dios lo escucha, debería escucharlo la iglesia. ¿Cómo responde Dios al mundo? Bueno, así como Dios responde, debería responder la iglesia. ¿Y cómo logra eso la iglesia? Bueno, estando con Dios, encontrándose con Él, afinando la sintonía del encuentro, profundizando siempre en esa alianza, participando de esa mirada, de esa escucha, de ese corazón, de esa mente. Por lo tanto, me parece que también podría ser profético en este tiempo recuperar la primacía de Dios, la centralidad, la vida del Espíritu, el eje trascendente del culto, de la liturgia, con belleza, con dignidad, con profundidad, la dimensión contemplativa desde la cual tenemos que vivir, la dimensión del misterio, vivir como sumergidos en el misterio de Dios y desde allí leerlo todo, comprenderlo todo, responder a todo, desde la unión con Dios. Bueno, verán que el profetismo sigue siendo importante y que sigue teniendo estas características, ¿no? Incómodo para los interlocutores y martirial para los profetas. El profetismo en la iglesia hoy sigue siendo pasión por escuchar la palabra de Dios y pasión por transmitir fielmente la verdad de la salvación. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.